Dios de amor y misericordia, en el nombre de Jesús, luego de adorarte en esta mañana, nos aprestamos a ir a tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es tu respiración, tu aliento, tu voluntad para nuestras vidas. Y por ella tú nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges, nos instruyes. Y es el medio que tu Espíritu Santo usa para llevar a cabo el proceso de santificación y hacernos crecer cada vez más a la imagen de Cristo para que estemos preparados para toda buena obra. Y mi ruego esta mañana, oh Dios, que tú utilices tu palabra precisamente con ese propósito, de llevar aliento, edificación, reprensión si es necesario, corrección, edificación a cada uno de nosotros en esta mañana. Y también, Señor, que tu palabra lleve con tu Espíritu Santo convicción de pecado a alguno entre nosotros que todavía no haya entregado en arrepentimiento y fe su vida a Cristo para salvación. Y como dice tu palabra en Isaías, que tú se lo envíes y haga aquello para la cual tú la has traído. En cuanto a mí, Señor, soy incompetente, como en toda ocasión, líbrame, Señor, de creerme que puedo bastarme por mí mismo. Tú me has permitido estudiar y prepararme, pero de aquí en adelante es tu obra. Y que mis hermanos puedan ver a Cristo reflejado en las páginas o en las líneas de este pasaje que vamos a comentar, a discutir, a conversar. Límpianos del pecado, límpianos de toda iniquidad. Y una vez más, Señor, te pedimos que tú te glorifiques en medio nuestro, quita también distracciones y permítanos concentrarnos en tu palabra. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. De seguro que ustedes han notado en la prensa cómo en los últimos años hay algunas empresas privadas que se han dedicado a escoger, a reconocer y a premiar a diversas instituciones y a personas particulares que se han destacado en labores de índole social. Son empresas o instituciones o personas particulares que se dedican a hacer actividades que van en pro o van en favor de mejorar la calidad de vida en comunidades, en barriadas, en sectores diversos que tienen o que sufren, ¿verdad?, de la escasez de cierto renglón básico y algunas veces no tan básico. Y usted ve, por ejemplo, cómo hay un periódico gratis de circulación nacional que elige todos los años, de hace como 3 o 4 o 5 años, al hombre y a la mujer del año. Hay también una licorera que ellos dicen creer en su gente y así mismo eligen a alguna institución, a alguna persona, los premian en metálico, y así hay otras. Usted quizás le puede llegar a su mente a alguna otra empresa o institución, pero el punto es que ellos destacan esas actividades que aquellos premiados y otros más que no salen premiados, pero salen destacados, salen considerados, pues se dedican a llevar bienestar, a llevar algún tipo de aliento o de sosiego, desahogo, en mejorar las condiciones de vida en algunas comunidades. Puede ser proyectos de llevar agua potable en lugares donde no hay acueductos, o llevar algún tipo de facilidad de energía eléctrica donde no llegan las redes de la sede y todas las que ustedes quieran. O puede ser llevar ayuda médica mediante operativos periódicos o mediante un dispositivo regular. El punto es que están ya haciendo esa labor que otros deberían estar haciendo.
Pero por otro lado, también es lamentable que no hay esfuerzos decididos, esfuerzos constantes, firmes por parte de las autoridades en detectar y castigar a aquellos que en esas mismas comunidades introducen vicios, introducen males que van a dar al traste con la niñez, la juventud, con la paz en esos lugares. No hay, ¿verdad?, una acción firme, directa, para frenar a aquellos que usan sus poderes y usan sus recursos para perjudicar vidas y llevar desasosiego. O sea, hacer lo contrario a lo que hacen a estas instituciones que llevan bienestar a esos lugares. Introduzco esto de esa manera, hermano, para resaltar que nuestro Dios ha encomendado a sus hijos, ha encomendado a los lavados por la sangre de Cristo, para que sean los propulsores, los protagonistas, los patrocinadores de obras o actos de bondad y misericordia, para de esa manera cumplir lo que dice Mateo 5:16, que así de esa manera alumbre nuestra luz delante de los hombres, y ellos puedan ver nuestras buenas obras y de esa manera glorifican al Padre que está en los cielos. Es una labor que debería estar haciendo la iglesia, es una labor que debería estar haciendo el pueblo de Dios, para resaltar lo que Dios ha hecho en los corazones nuestros, mostrar el amor de Dios a través de nosotros y Dios sea glorificado. Pero es lamentable que en todos esos casos que he mencionado, pues la iglesia está cediendo, está vendiendo, está prestando, está facilitando ese compromiso y esa responsabilidad a esas instituciones y a esas personas que aunque lo hacen bien, lo hablan lo que hacen, pero yo no creo que tengan la intención de glorificar a Dios. Yo creo que Dios se glorifica. Yo creo que cuando incluso el inconverso hace una obra, una acción que beneficia al prójimo, Dios es glorificado. Pero en la mente de esa persona no está en glorificar a Dios. Y de nuevo, es una acción, una actividad que deberíamos estar haciendo nosotros, el pueblo de Dios. Hay muchos, pues, hay instituciones y organismos para eclesiásticos que hacen eso. Por eso debe ser algo que cada iglesia local debería estar al frente de eso. Bueno, pero el punto no es llevar una crítica ni motivar que sea así, sino mostrar que desde el punto de vista individual de cada uno de nosotros deberíamos estar haciendo eso. Y lo grave del caso, lo triste es que hay muchos hijos de Dios que están en gran necesidad. Hay muchos lavados por la sangre de Cristo que están pasando precariedades, no solamente aquí en el país, sino en otras latitudes, pero que son ignorados, son descuidados por el mismo pueblo de Dios al que ellos pertenecen. No obstante, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor un día nos llamará a cuentas. Entre otras cosas nos va a llamar a cuentas en el día del juicio, precisamente por eso. Por cómo hemos estado tratando a nuestro prójimo, específicamente, particularmente a los hermanos en la fe. Y en ese día, en ese juicio, entre otras cosas, Él va a recompensar o va a recriminar a aquellos. Y la base del criterio es si realizaron obras de bondad y misericordia para reflejar el amor y la compasión de Dios, si no lo hicieron. Y en este pasaje que hemos leído, para los que están sintonizando ahora, está en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículos 31 a 48. Y yo quiero dejar en sus corazones que nuestro Señor Jesucristo en el día del juicio final, Él va a recompensar y va a recriminar, va a reprochar y recompensar también a aquellos que hayan mostrado o no compasión por creyentes necesitados y por las personas en sentido general. Y eso debe ser motivación para ti y para mí. Debe ser motivación para ti y para mí, que decimos que somos salvos, de manera decidida, de manera voluntaria, de manera pronta,
hacer actos de bondad como resultado y como fruto de la gracia de Dios sobre nosotros al salvarnos. Si tú no estás motivado, no lo estás haciendo, yo te animo, como me animo a mí, a que nos motivemos a cultivar y a desarrollar, a disciplinarnos como un acto cotidiano, como que podría llegar a ser como el respirar, que lo hacemos sin pensar. Nadie se calcula, yo voy a respirar hoy 12,000 veces y lo cuenta. No, eso es algo, es un reflejo del cuerpo. Que podamos motivarnos a hacer actos de bondad y justicia, no porque por ahí, por esa vía vamos a alcanzar salvación, sino como un ejercicio, como una práctica de la salvación que ya tenemos. Y en este pasaje de Mateo capítulo 25 encontramos al Señor Jesucristo tal vez el día anterior a la noche en que fue traicionado, entregado, arrestado, juzgado y al día siguiente sentenciado a la cruz. Y vemos al Señor que tiene una sesión, tiene una plática con sus discípulos, sentado en algún lugar en la falda del Monte de los Olivos, teniendo el templo a la vista, para enseñarles, advertirles, exhortarles en cuanto a asuntos que tienen que ver con eventos futuros para ellos, en aquel tiempo, que para nosotros muchos ya pasaron, pero todavía hay otros que faltan por acontecer. Y hasta aquí el Señor te había tenido una semana intensa, muchas actividades. Si usted lee a partir del capítulo 20, 21 de Mateo, en esa semana de pasión y muerte, Jesús comenzó entrando en la ciudad de Jerusalén, victoriado por las multitudes, luego va al templo, observa que en el patio del templo había un desorden, que el mercado nuevo de la avenida Duarte le queda chiquito, y expulsa mercaderes y expulsa a comerciantes y a cambistas de la del templo. Al día siguiente regresa a Jerusalén, de camino encuentra una higuera que debería tener fruto para la época, no lo tiene y maldice la higuera estéril, como una enseñanza a sus discípulos, una enseñanza profética. Luego llega a Jerusalén y está enseñando y se le acercan un grupo de representantes de autoridades religiosas para cuestionarle, para interpelarlo en cuanto a su autoridad y sus enseñanzas. El Señor le da 3 parábolas, una detrás de otra, para mostrarle a ellos la manera como habían sido hasta aquí reacios, duros, habían resistido la obra de Dios en medio de ellos, Dios mismo habitando en medio de ellos, y lo que debían llevar la voz cantante desde el punto de vista religioso y espiritual estaban muy lejos de recibirla. Al contrario, querían salir de él. Era un estorbo para su estatus, era un estorbo para su preeminencia ante el templo. Y luego el Señor recibe a un grupo de personas que llegan donde él para hacerle preguntas, pero preguntas que buscaban no responder inquietudes legítimas que tenían, sino buscarle, ver cómo decía algo para luego incriminarlo. Y ahí viene la pregunta sobre si debían pagar tributo al César o no, la pregunta sobre la resurrección, que se le hicieron personas que no creían en la resurrección. Y luego el Señor se la devuelve preguntándole que, en base a un versículo de Salmo, ¿cuál es la opinión de ellos con respecto al Mesías? Y sea en ese momento, o quizá momento después, el Señor aprovecha en Mateo capítulo 23, y es todo un capítulo de boche tras boche, tras boche, tras boche, a los fariseos y escribas, recriminando de su hipocresía y la falsedad de vida que ellos vivían desde el punto de vista religioso. Y termina Mateo 23 con el Señor, no sé en qué lugar se paró, e hizo una oración, un lamento sobre la ciudad de Jerusalén, porque él sabía lo que 40 años después le esperaría a esa ciudad y a sus habitantes. Y entonces el capítulo 24, cuando están saliendo del templo y los discípulos están admirados por la arquitectura y la belleza del templo, ellos quieren arrancar del Señor una misma expresión de admiración. El Señor le dice: ustedes ven todo eso, mírenlo bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribado.
Y luego ellos se quedan con esa inquietud, ¿cómo va a ser que este edificio le va a suceder eso? Y el Señor entonces toma tiempo y le da ese sermón profético al capítulo 24 de Mateo, que al final termina con advertencias al hecho de que un día el Señor volverá. Nadie sabrá cuándo va a ser. No será con aviso, no será con advertencia, no será con pancarta en el cielo, no habrá cruzacalle ni nada por el estilo. Y por eso nos advierte a ti y a mí que debemos estar velando, debemos estar preparados. Y en el capítulo 25 vimos dos parábolas en las cuales el Señor enfatiza esa realidad. Como no sabemos el día ni la hora de su venida, que es muy pronto, entonces tú y yo debemos estar velando. Ese es el mensaje de la parábola de las 10 vírgenes, y debemos estar administrando correctamente los recursos que Él puso en nuestras manos para gloria de su nombre y para la bendición de su pueblo. Ese es el tema de la parábola de los talentos que vimos la última vez. Y aquí el Señor sigue con la misma idea. Él no cambia de argumento. A partir del versículo 31, para concluir con su sermón del Monte de los Olivos, el Señor va a dar una descripción dramática y en cierto sentido simbólica de qué va a pasar, una faceta o un punto de qué va a suceder en el día final de juicio. Y sigue con la idea de dividir a la humanidad en dos grupos. Sigue con la idea de llamarlo a cuentas, y va a premiar o va a recriminar a cada uno de los dos grupos. El tema no es decidir ahí quién es salvo ni quién no es salvo. Como veremos a continuación, y eso estaba decidido. Pero allí todos los que estarán delante de él en ese juicio van a dar cuentas, o el Señor les va a pedir cuentas, o el Señor les va a mostrar para recompensa o para reprensión por la manera como mostraron o no bondad y misericordia hacia creyentes en necesidad. Y este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 31 al 46, podemos dividirlo en tres partes. Tres partes con un epílogo o una conclusión. La primera parte está del versículo 31 al 33. La segunda parte del versículo 34 al 40. Y la tercera parte del 41 al 45, con un epílogo, un cierre, con una enseñanza o moraleja final en el versículo 46. Así que vamos a entrar, luego de esta breve, espero que haya sido breve, introducción, entrar en materia. Y la primera parte, el primer punto está en el versículo 31 al 33. Y allí vemos, hermano, que tú debes entender que un día tú y yo vamos a comparecer ante Cristo en un juicio final cuando Él venga en gloria. Y luego tengan en mente que el Señor no va a decir algo diferente a lo que ha estado diciendo. Él sigue con la misma línea de pensamiento. La misma línea de pensamiento que comenzó en los últimos versículos del capítulo 24, con aquella parábola corta parábola del siervo prudente y fiel, del padre de familia, a quienes se le encomendó algo, y como no sabían cuándo iba a llegar el jefe, y el padre de familia no sabía cuándo iba a venir el ladrón, pues entonces se prepararon, estaban velando. Y el caso contrario es del siervo malo, que se le encomendó cuidar de los bienes de su amo, y él pensó, bueno, mi amo no viene por todos estos tiempos, y comenzó a hacer, deshacer, y llegó el amo cuando él menos lo esperaba, y lo castigó duramente por eso. El Señor sigue con la misma idea de pensamiento, de que no sabemos cuándo Él viene, pero que lo que es seguro es que vamos a comparecer delante de Él para rendir cuentas. Y comienza diciendo el versículo que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. El Hijo del Hombre es la denominación, digamos, favorita del Señor Jesucristo en los evangelios. Usted puede contar las veces en los evangelios que se refieren a Cristo como Hijo de Dios, como Mesías, y las veces que de sus labios salió esa expresión, de los labios de Cristo, Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre.
Por ejemplo, dice Mateo, me parece que 20:30, ahora se me fue el versículo. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no sé, en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida y rescate por muchos. ¿Quién fue que no vino a ser servido, sino para servir? Cristo se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y así varias veces utiliza ese término para referirse a Él. Pero siempre su calidad, o mejor dicho, resaltando su humanidad. Es una expresión que él toma de Daniel capítulo 7 y la aplica así. Pero aquí tenemos la ocasión para esta narrativa profética futura. Dice que un día, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y a mí me prende la sangre cuando yo leo a gente que dice, si Cristo viene ahora lo crucifican de nuevo. Hermano, no, cuando Cristo venga va a venir en gloria. Él va a venir a reinar, Él va a venir en todo su esplendor, en toda su majestad, en toda su magnificencia. Él no va a venir a ser crucificado de nuevo. Él no va a venir a coger lucha con nosotros. Él va a venir a reinar. Y dice aquí que cuando Él venga en gloria, venga en todo su esplendor, en toda su grandeza, en toda su majestad, Él va a venir acompañado. Va a venir acompañado de sus santos ángeles, de esa masa inmensa de ángeles que permanecieron fieles a Dios a raíz de la rebelión de Satanás allá en la eternidad pasada, antes de la creación, antes de la aparición de Adán y Eva. Cuando Satanás se rebeló contra Dios y arrastró un gran número de ángeles, que algunos dicen que fue una tercera parte de los ángeles, tomando un dato que aparece en Apocalipsis. Este grupo de ángeles vendrán con Él. La pregunta es, ¿a qué vienen con Él? ¿Por qué puede venir solo? Yo creo que Él viene, esos ángeles vienen precisamente a cumplir lo que dice, y lo vimos una vez en Mateo capítulo 13. Si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 13, la parábola del trigo y la cizaña, dice en los versículos 40 y 41, de manera que como se arranca la cizaña, Mateo 13, 40, y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, o en el fin de este siglo, fin de este siglo, cuando Cristo venga en su gloria. Y dice, enviará el Hijo del Hombre, el mismo Hijo del Hombre que está aquí, que viene en gloria, enviará a sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los que vienen con Él en su gloria. Enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que yo creo que estos ángeles vienen, a partir de ese pasaje que hemos leído, con la encomienda de ellos hacer la obra de separar el trigo de la cizaña. O si tú quieres verlo al revés, separar la cizaña del trigo, como veremos más adelante. Y luego más adelante, hacer la labor de tomar aquellos que son cizaña y ejecutar la condena, ejecutar la palabra de juicio, de condenación que el Señor va a dar contra ellos. Así que el Señor viene con todos sus santos ángeles. Y luego dice que se va a presentar ante el Señor todas las naciones. Y una lectura en español rápida da la idea, parece dar la idea que se trata de pueblos, de países. Pero la palabra en el original no da la idea de naciones marcadas por límites geográficos o marcadas por límites políticos, sino la idea es que se refiere a toda la humanidad. Todos los pueblos, razas, tribus, sin distinción cultural, sin distinción de color, sin distinción religiosa, sin distinción sexual, todos los habitantes del mundo van ese día a estar allí. Todos, toda la humanidad, todos los que han vivido en este planeta Tierra, todos los que han pisado este planeta, sea que hayan muerto antes de que el Señor venga o estén vivos en ese momento, todos, cristianos y no cristianos, están allí presentes. ¿Y qué hará el Hijo del Hombre una vez se siente en su trono? Porque dice que no solamente vendrá, sino que se sentará en su trono de gloria. Él viene en gloria y se va a sentar en su trono de gloria.
Yo no sé si será un trono físico, yo no sé si será un trono, ¿verdad?, como describe el trono que tenía Salomón, de marfil, incrustado en oro, con unos leones alrededor también, chapado en oro, una cuestión, me imagino yo, increíble. Pero el punto es que este trono de gloria da la idea o enseña que Cristo va a venir a reinar con autoridad, a reinar con poder, soberanamente. Nadie va a escapar a su control, como no escapan todavía. Y aunque la maldad, el pecado, parece que tiene preeminencia, que está alcanzando niveles que parece que están arropando a Dios. No, Dios tiene control, eso es parte de su plan. No, Satanás no puede hacer nada sin que el Señor Dios lo autorice. Y un día Cristo se va a sentar en su trono de gloria, va a comenzar a reinar. ¿Y qué va a hacer el Señor luego de sentarse en su trono de gloria? Lo primero que va a hacer es que va a reunir, versículo 32, delante de él todas las naciones. Y ya hemos explicado que aquí no se trata de un grupo representativo de personas que estén vivas en ese tiempo. No se trata de un grupo de personas que han hecho algo específico o particular con respecto a otro grupo en específico. Aquí se trata de toda la humanidad. ¿Dónde va a ser eso? Yo no sé, hermano. Yo no sé si eso va a ser en el cielo, en el aire o aquí en la tierra. Posiblemente cuando Él venga, como dice en 1 Tesalonicenses 4, 15, 17, luego de que seamos arrebatados y los muertos en Cristo resuciten y todos recibamos cuerpo glorificado y nos encontremos con Él, puede ser que inmediatamente después, en algún espacio en el aire, o tal vez aquí en la misma tierra, se dé este evento cuando Cristo reúna a todas las naciones. Obviamente para eso tiene que también resucitar a todos los que murieron sin Cristo, ya sea que le han comido tiburones camino en el canal de la Mona, ya sea que hayan muerto en accidentes o quemados en incendios. El Señor es poderoso para reunir de los 4 puntos de la tierra a todos los que hayan muerto, dar cuerpos nuevos y ahí presentarlo delante de Él. ¿Y qué va a hacer? Sigue diciendo el versículo 32, dice que Él va a apartar los unos de los otros. La palabra apartar significa separar o aislar a algo o a alguien de otros. Es delimitar y poner, en este caso, 2 grupos distintivos en 2 esquinas. Es como el equipo azul y el equipo rojo. Y yo no digo que ninguno de ustedes sea uno ni sea el otro. Yo no sé quién fue que hizo esa división. Yo no sé quién fue que lo apartó. Por aquí tenemos al Señor que se siente en su trono, reúne a todas las naciones y los aparta. Y utiliza una expresión o un dicho parabólico. Recuerda que está hablando con los discípulos. Y le va a dar un dicho parabólico, una escena conocida por ellos, que se criaron en un ambiente ganadero, rural. Dice que el Señor hará eso como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Yo no sé cuántos de ustedes nacieron aquí en la capital, o cuántos nacieron en el interior y tienen años viviendo aquí, que quemaron la nave. Yo nací en el interior, en el pueblo de la hermana Hani, mucho antes que ella naciera. Pero mis padres me trajeron a la capital como a los 4 o 5 años, o sea que yo quemé eso. Yo no sé si fue en el 15 de Asua, cruzando el río San Juan, o doblando por la mata, camino por la capital, o en el 15 de Asua. Yo no sé dónde fue que yo quemé la nave. El punto es que lamentablemente mi cédula termina en 4. 001. No voy a decir el resto, para que no lo copien y después me haya un ducho por ahí que, ¿verdad? O sea que yo no sé en qué consiste eso, pero los discípulos sí sabían lo que el Señor estaba diciendo. Porque por lo regular las manadas de ovejas incluía cabritos, eran chivitos como nosotros. Aquí no conocemos mucho las ovejas, pero sabemos quiénes son los chivos. Que sabrosos son a propósito, especialmente los de allá, de la tierra de nosotros. Y de un poco más allá, de la tierra de mis suegros, en la frontera.
Y no había distinción durante el día, pero cuando llegaba la noche y llegaban al redil, las ovejas obedientes entraban, pero los cabritos no, ellos querían seguir con la fiesta. Ellos querían seguir con la checha. Salud, hermana. ¿Y qué tenía que hacer el pastor? Apartar las ovejas que estaban tranquilitas, querían dormir, querían estar ya. Y los cabritos, váyanse por ahí y hagan lo que den su gana. Las ovejas obedientes, sumisas, leales, eran puestas en un lugar preferencial y los cabritos eran puestos en otro lugar para que se sigan allá peleando, sigan en su desobediencia, en su rebeldía, en su falta de sumisión. Y los discípulos entendieron muy bien la ilustración, entendieron muy bien el porqué de esa separación, y luego cuando el Señor comienza a hablar, entendieron muy bien quiénes eran las ovejas en esa ilustración y quiénes eran los cabritos. Y no solamente el Señor los apartará, sino que Él hará discriminación, hará una diferenciación radical entre los dos grupos. Porque dice el versículo 31, 33, que Él pondrá las ovejas a su derecha. Y la derecha era en esa cultura una expresión de favor, una expresión de preferencia. Cuando un rey ponía a su derecha, por eso dice que Cristo está a la derecha del Padre. No necesariamente porque el lugar geográfico tenga sentido, o sea que no se sientan mal si usted es zurdo, sino que eso indica un lugar de preferencia, un lugar de honor, un lugar especial en el corazón de esa persona. Y por eso Cristo pone a las ovejas a su derecha, mientras que los cabritos los pone a la izquierda. Es interesante que en la versión de Nueva Valera dice su izquierda, pero el original dice la izquierda, ni siquiera es su izquierda. Es como que ponga a las ovejas en mi lugar, las pongo bien cuenta en los cabritos, a los que agarren su bono. El punto, hermano, que aquí ya está definido quiénes son, desde el punto de vista de salvación. Ya aquí delante del Señor no se va a decidir quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, y eso estaba decidido, y eso estaba determinado en vida aquí en la tierra. Antes de que el Señor viniera, tú y yo tenemos que haber hecho una decisión para ese día, estar en el grupo de las ovejas o en el grupo de los cabritos. Ahí no se va a decidir quién va a entrar a la vida eterna y quién va para la perdición. Eso no se va a decidir ahí. Y eso está determinado de antemano. Eso simplemente lo va a ratificar. Lo va a ratificar poniendo en su lado preferencial, poniendo en su lugar, en lugar de honor, al lado de su corazón a todos aquellos que le llama ovejas, que en vida, aquí en la tierra, le aceptaron como Señor y Salvador, creyeron en Él para salvación. Pero va a poner en el grupazo de la izquierda, que no es su izquierda, a todos aquellos que en vida le rechazaron, no creyeron el mensaje de salvación, tuvieron en poco la obra del Señor en la cruz y simplemente siguieron viviendo su vida a su manera, como Frank Sinatra, ¿verdad? My Way, creyendo que eran el rey, como dice un cantante mexicano, y vivieron para ellos, y llegó la hora de la muerte, y se encuentran en el grupo de los cabritos. Y algo así hizo en Génesis capítulo 48, Génesis 48, Jacob, cuando Jacob, su hijo José, ya estaba en lecho de muerte, José le lleva a sus dos hijos, el mayor Manasés y el segundo Efraín. Lo llevan a donde su padre, por una costumbre oriental, para que el padre lo bendijera. Dice que adrede José los puso en el lugar donde el mayor iba a estar, Manasés iba a estar en la derecha de Jacob, para que Jacob lo bendijera como el primogénito de José, y puso a Efraín a la izquierda para que Jacob lo bendijera, pero él era el segundo.
¿Y qué hizo Jacob? Jacob cruzó las manos y puso su derecha en la cabeza de Efraín, que es el menor, y su mano izquierda en la cabeza de Manasés, que es el mayor, profetizando que Efraín iba a ser, en el futuro, la tribu de Efraín iba a ser más preeminente que la tribu de Manasés. Ustedes lo ven eso leyendo el Antiguo Testamento, que al reino del norte, las 10 tribus que se rebelaron y se separaron de la tribu del sur, por lo general se llamaba Efraín, porque la tribu de Efraín fue la tribu más preeminente. Así que de igual manera el Señor va a hacer esa separación. Yo te pregunto, hermano, ¿tú estás consciente, o ustedes presentes esta mañana, están tú conscientes de que un día tú vas a comparecer delante de Cristo cuando Él venga en gloria? Miren, y así como la muerte es inevitable, ineludible para tú y para todos nosotros, nadie se va a escapar de la muerte. Digo, solamente aquellos que estén vivos cuando el Señor venga. Así mismo, nadie se va a escapar. Ni tú ni yo nos escaparemos de presentarnos ante Dios, ante Cristo en ese juicio. Cuando Él venga en gloria. ¿Estás tú consciente de eso? ¿O tú crees que va a poder cabullirte y que te va a esconder por un rincón por allá, te vas a hacer ignotorio o te vas a hacer invisible y el Señor no se da cuenta? No, no te creas que te la vas a jugar. Ahora, te consideras ahora mismo, domingo 23 de junio del año 2019, ¿te consideras tú ante Él como una oveja? Sumisa, fiel, obediente, confiada. ¿Te consideras ante Dios como una oveja? ¿O eres tú ahora mismo como un cabrito, rebelde, obstinado, soberbio, incrédulo, duro de corazón? ¿Cómo te consideras? Si Cristo viene ahora mismo, si Cristo viene hoy en gloria, y hoy se siente en su trono de gloria, y hoy tú compareces ante Él, la pregunta es, y esa separación, ¿en cuál de los dos grupos tú crees que tú estarás? Porque de nuevo, y quiero que se quede claro antes de continuar, en ese día de juicio no se va a determinar quién va a vida eterna ni quién va a condenación eterna. Eso no se va a decidir en ese momento. Eso tú y yo lo decidimos aquí abajo, aquí en vida. Y ese día simple y llanamente Cristo lo va a ratificar. No va a cambiar la decisión, no va a alterar lo que tú y yo decidimos aquí en la tierra. Ya el plazo habrá terminado. Un día tú y yo compareceremos delante de nuestro Señor cuando venga en gloria. ¿Y qué va a suceder en ese momento? Bueno, ahí pasamos entonces a un segundo punto, del versículo 34 al 40. Como creyente, tú serás recompensado por haber mostrado compasión hacia otros creyentes necesitados. Tú y yo vamos a ser recompensados. No vamos a ser salvos por eso. Vamos a ser recompensados. Dice el versículo 34, entonces el rey, y aquí es Cristo, Cristo mismo se llama el rey. Y es la primera vez en los evangelios que Cristo se denomina a sí mismo como rey. Primera vez. Muchos quisieron animarlo a que se declarara como rey, pero Cristo no quería manifestaciones políticas, ni mítines, ni exacerbaciones emocionales. No, ese no es su propósito. Pero un día, cuando venga en gloria y se siente en su trono de gloria, Él va a comenzar a reinar como rey. Y dice el Señor de sí mismo, entonces el rey dirá a los de su derecha. Se va a dirigir primero a las ovejas. Se va a dirigir a aquellos salvos ya, porque fueron salvos en vida. Y lo pone a su derecha para ratificar esa condición y se dirige a ellos. Y primeramente los llama a venir a Él. Y aquí venir es un adverbio que da la idea de acérquense. O de, yo estoy cerca de ustedes. Yo estoy al lado de ustedes. Mi corazón está con ustedes. Y le da un elogio. Le llama benditos de mi Padre. Y fíjense que el Señor no pierde la conexión con lo que he dicho anteriormente. ¿Cuál fue la idea de la parábola de los talentos? Dice el versículo 19 del capítulo 25, después de mucho tiempo,
Vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. La misma idea que está aquí. El Señor viene en gloria y se presentan toda la nación delante de Él para rendirle cuentas y para premiación y para reproche. Vimos la parábola de los talentos también, que cuando llegan los siervos, 2 de ellos les reportan que han alcanzado beneficio con los talentos que le dieron y Él los elogia y los recompensa. Aquí tenemos al Señor elogiando y recompensando. ¿Cuál es el elogio? Les llama benditos de mi Padre. Y fíjense lo interesante que ellos son bendecidos, son personas que tienen un alto aprecio de parte de ¿quién? De parte de Dios el Padre. Y qué maravilloso que no solamente el Señor nos llame y nos diga, ven, buen siervo y fiel, sino que también nos llame benditos de mi Padre. No bendito del Papa, no bendito por el pastor, no bendito por el abuelo, por el padrino, bendito del Padre de gloria, del Dios majestuoso. Tú y yo somos benditos desde ya. ¿Saben algo? ¿Saben eso? Si ustedes van a Efesios capítulo 1, dice, bendito Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea que ya, desde ahora, si tú estás en Cristo, ya tú eres un bendito del Padre. No un bendito, como dicen los boricuas, no así, no. No un bendito. No. Sino bendito con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Usted quiere saber cuáles son esas bendiciones? Léase el capítulo 1 de Efesios, del 1 hasta el versículo 12 por ahí. Y luego los recompensa. Le da, dice que vengan y hereden algo preparado por ustedes. ¿Qué van a heredar? Ellos van a heredar el reino. Ahora me pregunto, ¿y qué reino será ese? Bueno, yo no sé cuál reino será ese. Porque así como en la parábola de los talentos, y también la parábola de las minas que da en Lucas, a los siervos que hicieron un buen ejercicio administrativo y financiero, porque fueron fieles en lo poco, le van a poner sobre mucho, e incluso dice que lo pondría sobre ciudades. Puede ser que de alguna manera, no puede ser, de alguna manera que yo no sé cómo, Cristo va a compartir contigo y conmigo, si somos salvos, el gobierno de su reino. Yo no sé si va a ser a base de diputación, o darnos alcaldías, o darnos presidencia, yo no sé cómo. Pues déjame decir una cosa, lo que va a pasar en el cielo, lo que va a pasar en la presencia de Cristo, sea en el cielo o aquí, porque siempre pensamos que en el cielo, pero no tiene por qué ser en el cielo. Esta escena no está pasando en el cielo. Esta escena muy bien sucederá aquí en la tierra. Después que el Señor venga, cree cielo nuevo y tierra nueva, entonces haga juicio. O ponga en el lugar que usted quiera, según su apreciación escatológica. El punto es que va a haber un juicio, va a haber una comparecencia delante de Dios, delante de Cristo, y a los salvos el Señor los va a recompensar. Y lo va a recompensar afirmándole que cada vez van a estar mucho más cerca de su corazón. Vamos a tener una comunión con Cristo como nunca la hemos tenido, sin el estorbo del pecado, sin el estorbo de nuestro egoísmo, sin el estorbo de montones de cosas que no nos permite amar a Cristo 100%, y además se nos pondrá de alguna manera, Él nos pondrá a ser parte de su administración. Venid, heredad del reino. Y miren cuándo fue determinado esa herencia. Dice un reino que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea que no fue algo que se decidió ahí. Y el Señor tiene determinado desde antes de la fundación del mundo qué cargo te va a dar a ti, qué función me va a dar a mí, en su reino, conforme al hecho de que creímos en Él para salvación aquí en la tierra. Ahora, ¿cuál es la base de esa recompensa? Y eso está en los versículos 35 al 37. ¿Cuál es la razón del elogio y la recompensa? Es que el Señor describe 6 situaciones con 6 intervenciones. Y Él se pone a Él como el sujeto de cada una de esas situaciones. Y a ellos
a las ovejas, recuerden que está con las ovejas, los salvos, y a ellos como quienes solucionaron esas situaciones. Dice, ¿por qué? Versículo 35, la razón, porque tuve hambre, estuve hambriento y me disteis de comer. Tuve sediento. Recuerden que en esos tiempos no había botellita de agua ni fundita de agua. Era un ambiente desértico. Tuve sed, estaba sediento y me disteis de beber. Fui forastero, extranjero, alienado, desconocido. Y ustedes como dice, me recogisteis o me recibieron, me aceptaron, me integraron a la comunidad. Dice luego, estuve desnudo, ya sea parcial o totalmente, y me cubristeis. Da la idea de alguien que está pasando en una noche un frío terrible, y me arropaste, es la idea también, me arropaste, me cubriste, me diste con qué combatir el frío de la noche. Estuve enfermo, débil, desanimado, desalentado. ¿Y qué hiciste? Me visitasteis. La idea es me cuidasteis, me tomasteis en cuenta, cubriste esa necesidad que tenía, quizás no necesidad física, pero la necesidad de aliento, de compañía, que todos los enfermos en un hospital tienen, y más un enfermo desahuciado. Y finalmente estuve en la cárcel, padeciendo todo lo que implica estar en una cárcel, y vinisteis a mí. Tal vez no lo sacaron de la cárcel, pero la compañía, la sensación de que te recordaste de mí, eso es lo que el Señor está aquí diciendo. Y fíjense que en cada una de esas situaciones el Señor se pone como protagonista. Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel. Y lo pone a ellos como los quienes suplieron cada una de esas necesidades de alguna manera. Ahora, interesante es la respuesta que le dan en el versículo 37 a las ovejas. Yo me imagino a ellos escuchando y cada uno mirándose como, ¿y cuándo fue eso? Yo no me acuerdo de eso. Y le pregunta en el versículo 37, dice, entonces los justos, primera vez que se le llama a ese grupo como justos. Pero aquí no es justo porque fueron justificados por la sangre de Cristo, sino justo porque vivieron vidas marcadas por esa calidad de vida, caracterizada por acciones justas y morales, pero no acciones justas y morales porque su mamá o su abuela lo crió así, sino como fruto de la obra del Espíritu Santo en los corazones de esas personas. Y ellos muestran sorpresa. Pónganse, imagínense la escena. Están como mirándose, pero bueno, ¿y cuándo fue eso? Yo no me acuerdo de eso. ¿Y cuándo fue que lo vimos a él? Y le preguntan, Señor, ven acá. Y 3 veces le preguntan, ¿cuándo te vimos? Y te hicimos. ¿Cuándo te vimos? Hambriento y te saciamos, te sustentamos. ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? No, yo no me acuerdo. Es más, yo no recuerdo haberte visto físicamente. Quizás algunos de los que caminaron con Cristo y estuvieron con Él durante su vida terrenal, a veces se pueden pensar, ¿en qué momento? Si una vez yo le llevé un plato de comida, pero él no se veía que estaba tan hambriento. Y una vez llevé a alguien que vivió en los tiempos del Señor, yo le di una pieza de ropa, pero no se veía desnudo. Yo nunca había Cristo enfermo. ¿Y a qué se refiere esto? Imagínense si ellos estaban sorprendidos, ¿qué será tú y yo? Que nunca hemos visto, y hasta que estemos en gloria veremos a Cristo en persona. Y la sorpresa, ¿verdad? Ese sentido de no saber a qué se refiere, no tener la menor idea a qué se refiere, pues estaba en el ambiente. Entonces el Señor responde en el versículo 40. Ya sea que se hayan expresado directamente o el Señor leyó los pensamientos, ser como Dios omnisciente, los pensamientos que estaban, entonces el Señor responde. Y le responde de manera firme,
contundente, le responde de una manera autoritativa. De cierto os digo. Y cada vez que ustedes vean desierto, amén en el original, en boca de Cristo, pongan atención. Dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos, de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y ese es el título de este mensaje, a mí lo hiciste. El Señor dice, es verdad, ustedes nunca me vieron, la inmensa mayoría de ustedes nunca me vieron físicamente. Y lo poco que me vieron allá, cuando estuve en mi ministerio terrenal, entonces nunca me vieron enfermo. Yo tenía hambre, pero no me vieron así, ¿verdad? Que estaba muriendo del hambre, nunca me vieron muriéndome de sed, nunca me vieron desnudo. Pero, en cualquier momento en que ustedes hicieron cualquier acto de bondad, de misericordia, de compasión, para con uno de mis hermanos, si fíjense la palabra, la idea, la forma en español, así mismo en el original, mis hermanos, que estaban presentes ahí también, estaban ahí presentes en el grupo de ovejas, mis hermanos más pequeños, y la idea de más pequeño es versus ustedes, versus a nosotros que esta mañana estamos bien vestidos, peinaditos, bañaditos, desayunaditos, ensaluditos. Habla la hermana que está estornudando. No, pero hermana, yo estoy casi igual que usted, estoy a punto de eso. Usted ve que me rasco ahí, es por eso. Conteniéndola, no estornudo. Son más pequeños en comparación con los que tienen más. Son más pequeños en comparación de aquellos que tienen las tres calientes. Ellos no la tienen. Son más pequeños o tienen muy poco. Son más pequeños en comparación con aquellos que son ciudadanos, que son parte de la comunidad. Ellos se sienten no ser parte de la comunidad. Ellos son más pequeños en comparación con aquellos que tienen buena ropa, tienen donde arroparse, tienen una casa donde albergarse, gozan de salud y están en libertad. Y hermano, en este mundo hay millones de creyentes que están en cualquiera de esas condiciones. Desde refugiados en campos donde la insalubridad, la inseguridad y todo eso, y tiene montones de escasez en cualquier parte del mundo. Los que van camino de México en esa caravana que están frenados en la frontera de México con Estados Unidos, o ese grupo que salen de países africanos, asiáticos que están en guerra y los frena cualquier país de eso, porque es masa. La inmigración es un problema que tiene a la ONU de cabeza abajo. Y no nos vayamos muy lejos. Aquí en esta isla tenemos una situación similar. Y entre ellos hay muchos hermanos tuyos y míos, y que Cristo le llama mis hermanos más pequeños. El Señor le dice a ese grupo, por cuanto ustedes hicieron eso a cualquiera de sus hermanitos, a mí lo hicieron. Y lo interesante que a mí me llama la atención es que este grupo de las ovejas, ellos ni se acordaban de eso. Ellos hicieron cualquier acto de misericordia, lo hicieron no porque hubo un llamado dramático del púlpito para ayudar a alguien, no porque hubo una convocatoria a un grupo para aliviar la necesidad de alguien, sino porque lo hicieron como algo cotidiano de su vida diaria. Lo hicieron y se olvidaron de eso. No lo apuntaron en un registro, o en la cacha de la pistola, o en algún lugar, para tenerlo ahí, para cuando lleguen al cielo sacárselo del Señor. No, se olvidaron de eso. Hicieron lo que dice un versículo, creo que en Mateo 6, lo que haga tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Haz lo que tienes que hacer para la gloria de Dios y para la bendición de ese hermano, y olvídate de eso. No lo publiques, que nadie lo sepa. Bórralo, ya está hecho, pero hay alguien que no lo va a borrar. Hebreos capítulo 6 dice que Dios no es injusto para no recordarse de lo que tú haces de favor de otros, y un día lo va a recompensar. Estos justos serán recompensados por el Rey debido a sus actos en favor de los más pequeños. Esa fue la enseñanza del Señor en la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan? En Lucas 10. Al final, a ese intérprete de la ley que se creía que se estaba comiendo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces aquí tú haces la parábola. Al final le pregunta, se la devuelve. ¿Quién tú crees que es el prójimo de ese que cayó? El que, yo me imagino que hizo bien por él, porque no quería admitir que era un samaritano. ¿Y qué le dijo a Cristo? Tú ves y haz lo mismo. Y eso dice el Señor a ti y a mí esta mañana.
En esta mañana el Señor nos dice a ti y a mí lo mismo. Nos dice a ti y a mí que hay mucho allá afuera, a nuestro alrededor, que quizás nos ponemos las anteojeras de nuestro ajetreo, de nuestra agenda diaria, y no nos damos cuenta de cuántos a nuestro alrededor tienen necesidad y que tú y yo podemos suplírsela. Entonces vamos a resolver su vida, pero podemos, en amor y mostrando la compasión del Señor, podemos ayudar a aliviar, aunque sea momentáneamente, su necesidad. Hay mucho a nuestro alrededor, y si son del pueblo de Dios, mucho mejor. Usted tiene ahí un versículo que está ahí abajo en la pantalla, cuando lo proyecten, que es de Gálatas 6:10, que dice que tú y yo debemos, primariamente al pueblo de Dios, hacer obra de bien. Y cuando hacemos eso, lo hacemos para el Señor. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pablo cuando se le apareció, cuando Pablo iba camino a Damasco. ¿Y qué le dijo? Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta es, ¿estaba Saulo persiguiendo físicamente a Cristo? Está persiguiendo a la iglesia. Pero Cristo le dice que él está tan identificado con su pueblo, con sus hijos, que lo que sea que le pase a un hijo de Dios, es como si se hiciera al mismo Cristo. Y esa es la misma idea aquí en Mateo capítulo 25. Así que, hermano, ¿cuán consciente tú estás de tu compromiso de ser canal de bendición para otros creyentes? Y también lo podemos extender a cualquier otra persona en necesidad. ¿Cuán conscientes tú y yo estamos de que tenemos ese compromiso delante de Dios? Entonces yo te pregunto, y me pregunto, ¿cuán frecuentemente tú y yo estamos haciendo actos de compasión y de bondad, como los descritos aquí? ¿Cuántas veces estamos y visitando a ese hermano enfermo? O acogiendo a un extranjero, que tenemos muchos entre nosotros, y haciéndole sentir que es parte de nosotros. ¿Cuánto estamos viendo a alguien necesidad, no necesidad extrema, y proveyéndole por lo menos lo de ese día? ¿Cuánto tú y yo estamos viendo a personas en aflicción, agobiados, cargados, y estamos llevando, por lo menos con esta compañía, a alguien en quien ellos puedan desahogarse, con quien hablar? En un mundo donde cada vez más el individualismo, el secularismo, el aislacionismo, ¿verdad?, demostrado, nos llevamos, ¿verdad?, nos llevamos de la excusa de la seguridad, pero nuestras casas están blindadas, selladas de verjas, rejas, cámaras, perros de este tamaño. ¿Qué estamos diciendo al mundo? No me moleste. Hay que ir librando de los ladrones y de los malhechores, pero por otro lado estamos diciendo al vecindario, no nos molesten. Y qué triste que como creyentes seguimos esa misma corriente. Se acerca a alguien a pedir, ¿qué tú haces? ¿Sabes lo que hace la inmensa mayoría de las personas? Aceleran y se la adelantan. ¿Qué están diciendo? No me moleste con F o con J. Yo te pregunto, ¿tú haces eso? Si tú haces eso, tú no estás en este grupo, estás en otro grupo. Porque tú estás menospreciando a ese que tiene mucho menos que tú. Tú, a quien Dios te ha dado salud, trabajo, vivienda, no estás en la cárcel, estás vestido, bien vestido. Tú estás menospreciando a ese que te acerca por unas monedas. Quizás tú no tienes. Tú simplemente sonríes y le dices, mira, yo no tengo ahora. Pero no acelere para que esté todo del medio. ¿Usted ha visto personas que hacen eso en los semáforos? Y tú lo haces. O si tú lo haces, si tú das ayuda a alguien, lo haces porque lo apunta por ahí para que un día tú reclamas al Señor y pasarle factura. O tú lo haces para ser aplaudido. O tú lo haces y lo olvidas. Lo olvidas. Y muestra el amor de Dios, muestra la compasión de Cristo ante esa persona. ¿Y sabe qué? Un día tú y yo vamos a dar cuentas. Un día el Señor nos va a pedir cuentas. Y yo no creo que a todos los que son ovejas, a todo el Señor lo va a premiar en esa oportunidad y por ese renglón. Porque habremos muchos creyentes ahí, y yo creo que estaré en ese grupo incluido. Espero librarme de eso. Digo, estaré en ese grupo posiblemente yo sea del grupo que
no hicimos ningún acto de bondad ni de misericordia. Por gracia estaremos ahí, porque aquí en tierra pusimos nuestra fe en Cristo para salvación, pero no podemos decir que hemos hecho esos actos de bondad para Cristo y que lo recibió como para Él. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto, del versículo 41 al 45, con el epílogo en el versículo 46. Y yo me dirijo a ti ahora, persona que estás aquí entre nosotros, que no eres salvo. Un día, si tú no te conviertes antes de ese día de gloria, tú vas a ser recriminado como incrédulo por rechazar, mostrar compasión hacia creyentes en necesidad. Y ahora el Señor se dirige a los de la izquierda, al molote de cabritos que están a la izquierda, inquietos, revoltosos, viendo todo lo que la comparecencia de las ovejas ante el rey dirigiéndose a las ovejas, y ahora les toca a ellos. Y el Señor se dirige a ellos, y primero se dirige a ellos con una reprimenda. Les dice: apartaos, quítese de mi vista, echen para allá, de una manera fuerte, violenta. No es el mismo verbo que dice arriba, apartaos. La idea es: quítese, váyanse bien lejos de mi vista, no quiero saber de ustedes. Y luego le llama malditos. Y malditos, una palabra dura, da la idea de desearle a alguien un mal, de desearle a alguien lo peor, de llegar a estar bajo el efecto de una maldad o de un castigo divino. Les llama malditos. ¿Saben que a ti, a mí no nos toca? No nos corresponde maldecir a nadie. Y es popular el dicho que ustedes conocen, en todas sus gamas. ¿Saben que un hijo de Dios no le pega maldecir a nadie? Es más, el Señor tuvo palabras muy duras en Mateo capítulo 5 para que incluso al que le diga necio, estúpido o bueno para nada a su hermano. ¿Qué será decirle maldito? Eso no más le corresponde a Dios. Eso no más le corresponde a Cristo en esta oportunidad. ¿Y con qué razón? Primero porque es un grupo que rechazaron, que abominaron, que pisotearon su obra salvífica. No tuvieron en cuenta, tuvieron en poco, tuvieron en nada la obra sacrificial de Cristo en la cruz. Y ahora, ante el Rey, que está sentado en su trono de gloria, y que Él apartó a su izquierda, dice: apártese de mí, no quiero saber de ustedes, váyanse de mi vista, malditos. Y lo destina, dice, al fuego eterno. Y miren el contraste con el grupo de la derecha. El grupo de la derecha dice: venid, acérquense. Este grupo le dice: apártense. Este grupo le dice: bendito de mi Padre. Este grupo le dice: malditos. A este grupo le dice: vengan, hereden el reino. A este grupo le dice: vayan al fuego eterno. Fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Para aquellos que no creen en el infierno, y los que piensan: ¿y cómo un Dios de bondad va a mandar a alguien al infierno? Dice ahí que Dios creó el infierno. ¿Para quiénes? Para los cabritos. El infierno está preparado para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, el hombre a que le dieron a decidir, como que va a decidir dónde pasar sus vacaciones, decidió pasar su eternidad en el infierno, al lado de Satanás y los ángeles. ¿Por qué? Porque rechazaron la oferta de salvación que el Señor le puso como regalo. Ahora, en ese momento que es de recompensa, también hay recriminación. De nuevo, e insisto y recalco, ya la decisión de salvación, ya la decisión del lugar de destino eterno de cada grupo estaba decidido en vida. Entonces, eso no se decidió ahí. Ahí se está recompensando un grupo por un renglón y recriminando al otro por el mismo renglón. ¿Cuál renglón? Dice el versículo 42, porque tuve hambre. De nuevo, el rey se pone en primera persona. Tuve hambre. Lo mismo que le dijo al grupo anterior, pero la respuesta de este grupo de cabritos fue totalmente diferente a la respuesta del grupo de ovejas.
tuve hambre y no me diste de comer. No me diste de comer. Póngale en mayúsculas si usted quiere. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste, no me vestiste. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel y no fuiste a mí. Y yo imagino que ese grupo comenzaron a pensar, porque ya oyeron la explicación, comenzaron a pensar, wow, a llegarle todos esos episodios en vida en la que tuvieron oportunidad de hacer bien. Y ellos observaron a lo que el Señor le dijo a aquel grupo, que recibió sorprendido porque no sabía de qué Cristo se refería. Sin embargo, este grupo ya había escuchado eso, y ya su conciencia, que la van a tener en ese momento, eso no se va a perder, en su conciencia estaban diciendo, ay, y recordando episodios donde tuvieron oportunidad de hacer cualquier cosa de esa y no lo hicieron. Pero pone la carita de sorpresa. Quieren hacerte una pantalla y le dicen, pero Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Y no te servimos. O sea, que están reconociendo que no lo hicieron. Ahí no va a haber apelación como todos estos meses, luchando con la gente de los 7 implicados, lo que quisieron implicar en el lío de aquel que usted sabe de Brecht. Ahí no va a haber apelación. Reconocieron que en verdad estaban en falta, pero tiraron su último petacazo. Señor, ¿pero cuándo? Pero ellos mismos se meten el cuchillo porque reconocen que no lo hicieron. Y no te sirvió. Entonces el Señor les responde en el versículo 45. De cierto os digo, de nuevo, una afirmación contundente, autoritativa, por cuanto no lo hicieron, no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí no lo hiciste. Y usted recuerda, volviendo a la parábola del buen samaritano, cuando este individuo salió en el camino de Jerusalén a Jericó y lo encontraron ladrones y lo hirieron, lo apalearon, lo dejaron casi muerto. Dice el relato del Señor que pasaron 2 representantes de la religiosidad de esos días. Pasó un sacerdote. Como era bajando ese Jericó, ya él venía de Jerusalén, él había terminado su jornada de trabajo como sacerdote. No podía negar que si se acercaba a ese señor que estaba sangriento, herido, se iba a contaminar ceremonialmente. Además, ¿qué estaba primero, eso o ayudar? Pero no, dice que el sacerdote miró para todos los lados, hizo así, nadie lo vio y siguió su camino. Un representante de la religiosidad de esos días. Detrás pasó un levita. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes en las actividades en el templo. El levita muy bien pudo haberse acercado, pero ayudado. Era un hombre de Dios, era un representante de Dios junto con los sacerdotes, pero ¿qué hizo el levita? Lo mismo. Se echó a un lado, miró para todas partes, nadie lo estaba viendo, no había cámara en esos días, y siguió su camino, no lo atendió. Eso es un buen ejemplo de 2 personas que tuvieron la oportunidad de asistir a uno en necesidad y aún a riesgo quizás su propia vida haber hecho eso. Y eso no se iba a glorificar. ¿Y cuántas veces tú y yo tenemos oportunidades similares? ¿Cuántas veces tenemos oportunidades semejantes de hacer el bien? Pero pasamos de largo. No tenemos tiempo, no nos queremos comprometer, no nos queremos ensuciar, pasamos de largo. Vemos a alguien cogiendo lucha, empujando un vehículo y podemos pararnos y ayudarlo. No, seguimos de largo, eso no es nuestro problema. Vemos a alguien en algún tipo de, si es alguien que se cae, quizá una persona mayor, ya por los lados, nadie lo hace, yo tampoco, que se pare por sí mismo. ¿Cuántas veces, hermano, tenemos esa misma actitud de que no, con la oportunidad ahí frente a nosotros, con el chance de hacer un bien, simplemente no lo hacemos?
porque estamos cargados de nuestra propia agenda, nuestro egoísmo, nuestro nosotros mismos. Y el Señor termina, versículo 46, indicando el destino de cada grupo. Estos, los cabritos, irán al castigo eterno. Y reitero, ¿cuál es la razón por la que irán al castigo eterno? No es porque no hicieron obra de bien, es porque rechazaron la salvación. Y eso va acorde con todo el resto del relato bíblico. Ellos no van al infierno por no haber hecho obras de bien. No. Ellos irán al castigo eterno porque ya desde el versículo 33, 32 y 33 ya se había determinado previamente el destino de ese grupo. Y dice que los justos, las ovejas, los de su derecha, irán a la vida eterna. Juan 3:36 dice lo siguiente. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjense que ahí no dice el que hace obra de bien. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino La ira de Dios está sobre él. No verá la vida y la ira de Dios está sobre él, no porque dejó de hacer obra de caridad, obra de bondad, sino porque no creyó en el Hijo. Y más adelante, en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, y ahí lo bueno no es hacer obras buenas, lo bueno es lo que dice en Juan 3:36, los que creyeron en Cristo saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Así que concluyo preguntándote: ¿te has revisado en cuál de los dos grupos estarías si el juicio fuera hoy? Si hoy tú y yo nos presentamos delante de el Rey que viene a reinar en gloria y se siente en su trono de gloria, ¿en cuál de los dos grupos tú crees que tú vas a estar? En base a que aquí en vida tú hiciste una decisión para salvación. ¿Reconoces tú que la salvación no es por hacer o dejar de hacer actos de bondad y compasión por otros? Esto es lo que pregona la religión oficial. Que tú hagas cosas, y un día a ver si Dios te toma en cuenta. No, eso no es lo que dice este libro. Este libro que dice, ya leímos un versículo y podemos buscar varios más. El que cree tiene vida eterna. El que no cree, el que no rehúsa, no tiene vida eterna. Y eso se define aquí. Te podrán llamar, podrán decir que tú eres prepotente, porque tú te crees que tú eres salvo. Es que yo no soy yo que lo creo, es que Dios me lo dice en su palabra. 1 Juan 5:13 dice: esta cosa escrito para vosotros que creéis en el nombre de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No es para que sepan un día y estén en la tómbola a ver, no, es para que sepáis ahora y para que sigan creyendo en el nombre de Dios. Seguridad de salvación. Si tú no lo, te pregunto, ¿tú has recibido a Cristo y creído en Él para salvación? Si no lo haces y muere hoy, no importa cuán altruista y cuán bienhechor tú eres, tu destino es el castigo eterno, la perdición por toda eternidad, el fuego eterno separado de Cristo, sin remedio ni esperanza. Pues la buena noticia es que hay esperanza en Cristo ahora mismo. Hoy, 23 de junio, año 2019, hay esperanza para ti si todavía no has entregado tu corazón a Cristo para salvación. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y también para ti y para mí, hermano, hay esperanza. Si tú y yo no estamos embarcados en ese proyecto de hacer el bien a otros para mostrar el amor de Cristo y para hacer que nuestra luz brille, hay esperanza, lo podemos hacer. El Señor, a ti y a mí, y miren, me estoy cogiendo esto para mí, créanme, para ti y para mí, el Señor está diciendo: yo quiero que tú alumbres para mí, haciendo obra de bien, en favor de aquellos necesitados, especialmente si son de la familia de la fe. Quiere el Señor
o quieras tú, mejor dicho, porque a veces le echamos esa coba al Señor, pero somos tú y yo los que tenemos que abrir nuestro corazón y escuchar, recibir y responder. Responder como Dios quiere que respondamos para su gloria y tomar las decisiones que debemos tomar. Dios de amor, gracias por este tiempo en tu palabra. Y gracias por esta nueva advertencia que tú nos das de reenfocar nuestra óptica de vida, reenfocar nuestro andar cotidiano, buscando reflejar tu amor, reflejar tu bondad, reflejar tu gracia en obra de bondad y compasión, no como recurso para buscar buscar la salvación, no, sino como una manera de practicar, de ejercitar la salvación que ya gozamos por gracia, por haber creído en Cristo para la salvación. Nosotros reconocemos, yo soy el primero, de que estamos tan imbuidos en nuestro diario vivir, tan llenos de actividades, de trabajo, en la iglesia, de diversiones, de entretenimiento, que se nos pasan por el lado, se nos presentan ocasiones incluso para orar por necesitados, y ni eso hacemos. Yo te lo confieso y te pido perdón. Y junto con mis hermanos que tal vez estén pensando igual que yo y tengan la misma actitud, queremos decirte que vamos por nuestra parte para cumplir este mandato y para, no buscando con eso puntos delante de ti, sino para mostrar tu amor y tu bondad. Hacerlo y olvidarlo. Pero también, Señor, entre nosotros hay personas que todavía no han entregado su vida a Cristo. Y pueden ser que sean personas muy benevolentes, muchísimo más que yo. Pueden ser que sean personas mucho más abiertas al necesitado, muchísimo más que yo. Y muchísimo más que otros hermanos que están aquí, pero les falta lo principal. Les falta lo básico, les falta a Cristo en sus vidas. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que les hable desde la argulla. Siga convenciéndonos. Y así con los ojos cerrados, yo quiero preguntarte, a ti que está entre nosotros y todavía no has entregado tu vida a Cristo, ¿qué más tú vas a esperar para entregar tu corazón para la salvación? ¿Sabes qué? Dios te ha traído hoy, esta mañana, para que oiga este sermón, no de este vaso, de este instrumento ineficaz, sino Dios mismo hablando a tu vida. Y Él te está diciendo, ¿qué tú vas a hacer con el regalo que te estoy ofreciendo de salvación? ¿La aceptas? Si la aceptas, tiene vida eterna, perdón de pecados. Entras a comenzar una relación de amor y de comunión con el Dios glorioso y con el Cristo de salvación. Pero si lo rechazas, puede ser que no haya otra oportunidad. La muerte está al alcance de cualquiera de nosotros al salir de la puerta de este edificio. Y después de muerto, ya no hay solución, no hay alternativa. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y si allí en tu asiento tú quieres recibir a Cristo, tú lo puedes hacer porque es una decisión personal. Yo no puedo darte la salvación. El hermano pastor no te puede dar salvación, ni el hermano Ciprián, ni José que está dirigiendo, ni ninguno de nosotros. Solamente Cristo da la salvación. Y tú eres el que tiene que pedírsela. Allí en tu asiento tú puedes hablar con Él. Y si lo haces, nos gustaría saberlo, para gozarnos contigo, para ayudarte y encaminarte, para de nuevo orar contigo. Y si lo haces allí en tu asiento, acércate a algunos de los hermanos al final, a mí también, yo estoy a tu disposición, y haznos saber para, de nuevo, gozando contigo y para orar contigo. Así que, Señor, sigue usando tu palabra en cada corazón. Y gracias una vez más por este tiempo. Gloria sea a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga a todos.